Si un día el régimen se va, no los dejemos volver. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Mantener el poder con represión constante y con temor a identificar dentro de sus propias filas al verdadero gran enemigo es la verdadera bomba de tiempo. Y los comunistas lo saben. El régimen lo sabe. Carros de patrulla haciendo la ronda o parqueados en las esquinas en la noche y la madrugada. Y hasta un buque de la Armada rusa casualmente fondeando la víspera en la bahía de La Habana mientras las labores de remolcadores y lanchas de pasajeros quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Dicen que lo de la lanchita de regla fue por roturas, pero aún así somos mayoría los que sospechamos de que son demasiadas coincidencias por estos días tan simbólicos, tantas que incluso algo del miedo se deja oler en la nota oficial donde dijeron estar preocupados por un submarino en Guantánamo que ya ni siquiera estaba por allí cuando en la Cancillería empezaron con el pataleo. Pero resulta que los comunistas las deben y las temen, y ni siquiera esta vez el Parlamento Europeo estuvo dispuesto a voltear la mirada hacia otro lugar. Sin duda están fritos. Andan algo sofocados por estos días, no precisamente por el calor del verano, y sí por el hecho de que, aún habiendo activado hace rato la válvula de escape de la migración masiva, y habiendo encerrado en prisión a las cabezas más visibles de la rebelión el triple de masiva y silenciosa que el éxodo, el descontento popular no disminuye, y cada día, a golpe de cajas de pollo, represión y trampas del Código Penal, les cuesta más convencer a la gente de que no salgan a las calles a protestar y que ni siquiera se acerquen a las redes sociales a decir lo que piensan. Hay miedo en ambos lados, además de, por supuesto, resignación y oportunismo de sobras, suficientes para que no ocurra nada extraordinario, al menos por ahora. Y digo así porque también cada día son más los que dejan de temer, además de los que, conociendo el peligro de exponerse, astutamente obran su rebeldía con cautela. Así, la aparente tranquilidad de estas jornadas me ha recordado esa típica escena de los viejos filmes del oeste, en donde la máxima tensión anterior al tiroteo entre bravucones suele representarse por un pueblo desolado, silencioso, donde la gente aguarda, agazapada, tras las ventanas de las casas. Este 11 de julio, quienes recordaron lo especial de la fecha, el triste y lamentable desenlace de aquello que hace 2 años pareció las horas definitivas, evitaron salir o al menos alejarse demasiado de la casa. Y es que la mayoría de los cubanos, a pesar de los miedos y los oportunismos, es consciente de que, aún de brazos cruzados, sin protestas ni rebeliones, todo está por venirse abajo. Porque es evidente que esta vez no hay solución, solo remiendos de muy corto plazo, y el régimen tira zarpazos a diestra y siniestra, aun cuando sabe que a su peor enemigo lo lleva a caballitos sobre la espalda. Y nadie quiere ser el chivo expiatorio ahora que tanto necesitan a esos enemigos externos sobre quienes desplazar la culpa y en quienes condenar ese miedo y esa violencia contenida que gravitan en el ambiente. Entonces, así de tensos, más que calmados, han sido estos últimos días en que, para no quitar la luz, nada mejor que el apagón y el calor sofocante para caldear los ánimos. Al parecer han decidido dejar de bombear agua, bajo el pretexto de múltiples averías por causa, dicen, de las descargas eléctricas. Pero los apagones regresaron apenas el 12 de julio en la noche, así como por casualidad retornó el agua, haciendo evidente que echan mano a cualquier historia por tal de no reconocer públicamente que han llegado a ese punto en que desvisten un santo para no dejar desnudo al otro.
en que no son capaces de mantener el país en marcha, en que han jodido y continúan empeorando todo lo que tocan, en que llegó el momento de decir hasta nunca más. Mantener el poder con represión constante y con temor a identificar dentro de sus propias filas al verdadero gran enemigo al mirarse al espejo es la verdadera bomba de tiempo. Y los comunistas lo saben. Así como que las jugadas de riesgo con Rusia y la Unión Europea no están saliendo como lo habían planeado y la situación se les complica cada vez más, aunque intentan aparentar con ruedas de casino y pizzas gigantes una normalidad que apenas los hunde aún más en el ridículo. Sobre todo si el mismo restaurante que alardea de ir sobrado de harina y queso en un país donde la inmensa mayoría llora por un trozo de pan, termina arrasado por el fuego. Cosas del karma, o de esa mala energía que los hace levantar disturbios al pasar por París, así como rebeliones tras la visita a Moscú, como para no dejarlos tocar nada más, nada nuestro ni ajeno, como para que una vez que se hayan ido, mantenerlos a 1001 kilómetros de distancia de la tierra, porque ni la hierba crece donde ellos pisan. Si un día se van, no los dejemos volver. La aparente tranquilidad de estas jornadas me ha recordado esa típica escena de los viejos filmes del oeste, en donde la máxima tensión anterior al tiroteo entre bravucones suele representarse por un pueblo desolado, silencioso, donde la gente aguarda agazapada tras las ventanas de las casas. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, el Partido Castrista Comunista acusa a Estados Unidos de ser el responsable directo del 11 de julio. El nerviosismo del régimen cubano ante la efeméride de este presente martes era evidente en la presencia inusual de agentes de civil en sitios céntricos de La Habana. Por ello, el diario oficial Gratma acusó el lunes al gobierno de los Estados Unidos de ser el responsable directo del estallido social del 11 de julio de 2021, en precisamente las vísperas del segundo aniversario de las mayores protestas sucedidas en la isla en más de 60 años. Este es un día histórico. En una editorial en portada del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se asegura que las manifestaciones pacíficas fueron en realidad revueltas callejeras violentas, parte de una operación subversiva que definió como un golpe blando fallido. La nota en ningún momento señala que las protestas en las que se pidió libertad fueron ahogadas violentamente por grupos paramilitares y militares de civil y uniformados, después de que Miguel Díaz-Canel llamara en vivo desde la televisión a los partidarios del régimen a salir a las calles a reprimir a los civiles, lo que dio lugar a enfrentamientos violentos. Tampoco menciona que Diubis Laurencio Tejeda, uno de los manifestantes de la barrida pobre de La Guinera en La Habana, fue asesinado el 12 de julio de un disparo por la espalda por un policía durante la represión y que otras personas resultaron heridas de bala. Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en los disturbios del 11 y 12 de julio del 2021, afirma el texto, que subraya el recrudecimiento del bloqueo en el contexto del COVID-19 y porque desde su territorio se incitó y financió abiertamente a individuos y grupos a que cometieran violaciones de la ley. Ello incluyó acciones de violencia, robo, asalto, agresión, además que se ejecutó desde allí durante semanas previas una campaña de desinformación y calumnias por las redes digitales. Todo esto según el diario Gratma. Gratma evita sumar a lo anterior el colapso hospitalario que provocó el mayor pico de casos de COVID-19. Pese al triunfalismo de La Habana, que abrió las fronteras al turismo a fines del 2020 y demoró el inicio de la campaña de vacunación hasta que desarrolló inyectables propios, mientras la construcción de hoteles no se detenía para nada.
Asimismo, no menciona tampoco que las presuntas penurias causadas por Estados Unidos a los cubanos se agravaron con la imposición desde enero del propio 2021 de la tarea ordenamiento, un paquetazo económico que provocó la caída estrepitosa del poder adquisitivo de los cubanos, una inflación sin freno y el aumento del empobrecimiento. En lo que va del año se han registrado más de 300 convocatorias de ese tipo desde el territorio de Estados Unidos y otros países que incitan a actuar contra el gobierno cubano. La manipulación de reclamos por situaciones creadas por la propia maquinaria desestabilizadora, decenas de directas en redes sociales de connotados mercenarios y hechos fabricados, todos orientados a trasladar la percepción de un escenario propio para reeditar el intento de golpe blando contra Cuba. Asegura Gradma, afirma también que las autoridades cubanas han demostrado que a los detenidos en aquellos hechos hace 2 años se les probó su participación en acciones violentas, vandálicas o que alteraron el orden público. Pese a ello, las irregularidades en los juicios han sido probadas por organizaciones internacionales y expertos independientes. Ninguna persona fue sancionada por manifestarse pacíficamente ni por su forma de pensar. Tampoco fueron sancionados menores de edad, como repiten los ciberbirros, enfatiza Gradma, pese a las evidencias en contra. El periódico del Partido Comunista asegura que el antídoto ante el peligro de que se repita el 11 de julio es la unidad. Curiosamente, después del estallido social se acentuó un éxodo histórico que llevó a Estados Unidos solo en 2022 a más de 300,000 cubanos. El editorial, por supuesto, evita mencionar que después de aquella fecha y pese a la represión, los estallidos sociales se han venido sucediendo en Cuba regularmente, sobre todo a partir del verano de 2022, en que varias ciudades tomaron las calles para protestar ante los duros apagones y en septiembre pasado, cuando sobre todo en La Habana se produjeron jornadas de manifestaciones. El nerviosismo del régimen cubano ante la efeméride de este día era obvio y está nervioso. Este martes es un día histórico y ningún cubano debe olvidar lo que pasó el 11 de julio y las razones verdaderas de las manifestaciones pacíficas. No debemos ser provocados y debemos seguir firmes en nuestra lucha. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, la mayoría del pueblo cubano cree que el gobierno, que el régimen le oculta y manipula la información. Aparte de todo esto, hay un alto índice de problemas de salud física y emocional entre los cubanos. Una mayoría de los cubanos encuestados por el proyecto Cubadate, residentes en la isla, opina que el gobierno limita la libertad de opinión y que no promueve ni respeta el trabajo de los medios independientes, según reveló el primer panel multidimensional sobre política, derechos y calidad de vida en Cuba, realizado en 2022. Pese a la persecución y a la difamación a la que el régimen cubano somete a los medios independientes, la mayoría de las personas encuestadas tiene más confianza en estos últimos que en los medios oficiales. Esta falta de confianza las impulsa a buscar fuentes alternativas de información. La percepción general de los encuestados fue que el gobierno manipula la información y la oculta. Les oculta la verdad. Esta percepción también refleja una falta de confianza en la calidad de democracia en Cuba. Solo 15% de los entrevistados dijo sentir que vive en una verdadera democracia. A la vez, la mayoría de las personas que participaron en la encuesta no se sienten representadas políticamente. 3 de cada 4 afirmaron no sentirse identificados con ninguna agrupación o partido político. No obstante, de los que dijeron sentirse cercanos a los movimientos civiles, la mayoría dijo ver oportunidades para que la sociedad civil participe en la política cubana y en la promoción de la democracia y los derechos humanos.
La encuesta también revela datos alarmantes sobre la salud de los cubanos y su percepción de la inseguridad ciudadana. Hay un alto índice de problemas de salud, tanto físicos como mentales. El 96,2% de los encuestados dijo experimentar el primer tipo, mientras el 92,7% dijo padecer los segundos. Estos porcentajes implican también que muchas de estas personas están aquejadas tanto por problemas físicos como mentales. Dentro de estos últimos, la ansiedad, con un 91,2% de los encuestados, y la depresión, con un 80,3%, son las más comunes. Pese a la alta prevalencia de padecimientos físicos y mentales entre los encuestados, para el 80,3% resulta difícil o imposible conseguir medicamentos, mientras el 57,6% tiene dificultades para acceder a la atención médica. Estos problemas de salud limitan al 66% de los encuestados en su vida cotidiana. De las personas entrevistadas por Cubadate, el 61% ha sido víctima de alguna forma de delincuencia, pero solo el 14,6% ha denunciado, debido a la falta de confianza en las instituciones gubernamentales y policiales. Las mayores preocupaciones incluyen estafas, robos, asaltos, violencia doméstica, abuso por parte de las autoridades y violencia sexual. Existe una percepción generalizada de inseguridad, especialmente relacionada con las transacciones comerciales, tanto en espacios públicos como en el doméstico. Esa inseguridad afecta actividades cotidianas, como hacer compras o usar el transporte público. Teniendo en cuenta lo extremadamente difícil que resulta hacer encuestas en Cuba, donde no existe ninguna consultora independiente del gobierno, Cubadate aprovecha el desarrollo de las nuevas tecnologías y recurre a los dispositivos móviles para contactar a decenas de miles de usuarios y realizar encuestas digitales voluntarias y verificables. Los resultados que acaban de salir a la luz son el producto de un panel de seguimiento realizado a lo largo del 2022. El estudio del panel es una técnica de investigación que permite el seguimiento de un grupo de personas a lo largo del tiempo, registrando mediciones repetidas de las variables de interés en intervalos preestablecidos. Este enfoque ofrece la ventaja de proporcionar una visión precisa de los cambios en las variables a lo largo del tiempo y permitir la identificación de los factores que influyen en dichos cambios. Los datos obtenidos a través de un panel pueden utilizarse para identificar patrones de comportamiento individual y grupal, así como para investigar las relaciones casuales entre variables. Las ventajas del estudio de panel se pueden resumir en tres aspectos principales, según Cubadata: mayor precisión en la medición de los cambios, posibilidad de analizar causas y efectos, y mayor eficiencia en la recolección de datos. El panel se nutrió de encuestas online que estuvieron dirigidas a mujeres y hombres de 18 a 81 años, distribuidos en todas las regiones de Cuba. La muestra que conforma el panel es no probabilística y fue obtenida mensualmente desde abril hasta diciembre del 2022. Cada mes, entre 1.333 y 1.206 personas completaron la encuesta, haciendo un total de 16.006 casos. De ese grupo, aproximadamente el 42% fueron panelistas. Entre otras noticias, hay que poner misiles en Cuba. Más voces piden en Rusia retar a Estados Unidos en su propio patio. Según expertos rusos, existe un plan para restaurar nuestra presencia militar en Cuba, del que Estados Unidos ya tiene miedo. Después que la Sociedad Histórico-Militar Rusa, una de las puntas de lanza de Vladimir Putin en su política de expansionismo, asegurara que la retirada de las tropas rusas de Cuba en 1993 fue un error y pidiera el regreso de militares del Kremlin a la isla, expertos y analistas de la nación euroasiática han demandado acciones en este sentido. Uno de los más recientes es Vladimir Komyakov, politólogo e ideólogo del régimen ruso, quien aseguró que ya es hora de que Rusia transfiera la confrontación con los Estados Unidos a su patio trasero, a América Latina.
Todo lo anterior tiene que ver directamente con el desarrollo de la invasión de Ucrania y con una tendencia entre los ideólogos del nuevo orden mundial, prohijados por Vladimir Putin, quienes son cada vez más propensos a seguir una huida hacia adelante en lo que consideran un conflicto civilizatorio con Occidente. Así, el medio ruso Glavny indica: muchos expertos argumentan que si las Fuerzas Armadas rusas hubieran podido mostrar su potencial en Cuba antes, entonces Estados Unidos podría haber pensado que Rusia es mucho más fuerte de lo que parece. Se argumenta que Rusia debería haber demostrado la efectividad de los sistemas de misiles hipersónicos Kizhnev mucho antes. Ahora los Estados Unidos entienden que no tienen alternativa a esto y por lo tanto suministran armas a Ucrania. Según los expertos, en este momento Rusia necesita fortalecer su influencia militar más cerca de Cuba y mostrar su potencial, dice un editorial. Por su lado, Konjakov, en un artículo publicado en el medio Zargrad, localizó el origen de las dificultades de Moscú para ser respetado en sucesos de hace 30 años. Un gran número de nuestros problemas actuales tienen sus raíces en la era Gorbachev-Yeltsin. Ellos lograron destruir no solo a la Unión Soviética, sino también a un poderoso obstáculo para el avance de la OTAN hacia el este, el bloque de países del Pacto de Varsovia. En aras del deseo de ser amigos de Estados Unidos, renunciaron a sus aliados en todo el mundo, permitiendo así que Occidente hoy luche con nosotros en nuestro territorio, aseguró el principal impulsor del documento ideológico Creemos en Rusia, eje de la doctrina imperial de Putin. Pero, de acuerdo con Konjakov, los expertos mostraron un plan para restaurar nuestra presencia militar en Cuba, del que Estados Unidos ya tiene miedo. Para el ideólogo, un elemento decisivo en ese plan será restablecer el funcionamiento de la base de espionaje radioelectrónico de Lourdes o una instalación similar en la isla. Recuerda Konjakov que el arrendamiento del centro le costó a Rusia $200 millones al año, más hasta $100 millones para el mantenimiento del contingente militar. Pagamos estas sumas con suministros de alimentos, madera, productos derivados del petróleo y equipo militar. Además, los cubanos tuvieron acceso a la información recibida por el Centro sobre la Seguridad de su país. Más de 1.500 técnicos, ingenieros y oficiales de inteligencia de la KGB, el GRU, la inteligencia de Cuba y los países del Pacto de Varsovia trabajaron en Lourdes y lo hicieron de manera efectiva, como lo demuestra el informe conjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 1985, asegura. Al ideólogo le duele que literalmente dimos todo esto a los estadounidenses, quienes, por cierto, colocan sus centros de vigilancia electrónica en todo el mundo, sin prestar atención a ningún gasto. Ha llegado el momento de recoger la pita, de restaurar lo que fue destruido por los occidentales liberales, y esto está directamente relacionado con nuestra presencia en Cuba. China, por cierto, ya acordó con los cubanos crear su propio centro de seguimiento electrónico allí. Konjakov afirma que la visita de Miguel Díaz-Canel en noviembre del 2022 a Moscú fue vista como un gesto simbólico, mostrando que hay una serie de países que están listos para llevar a cabo un diálogo con Rusia. Pero es más que probable que también se tratara del regreso de Rusia a Cuba. En ello, Konjakov coincide con el experto militar Alexei Leonkov, comentarista político del canal oficial Rosia 1, quien precisa: la pregunta consiste en qué colocar exactamente allí. Por supuesto, no misiles con ojivas nucleares,
pero la estación de seguimiento es muy necesaria, así como una base naval en Santiago de Cuba para nuestros barcos y submarinos, y aeródromos para nuestra aviación estratégica, y por supuesto la defensa aérea moderna para cubrirlo todo, y posiblemente misiles Iskanders con Kishal para que Estados Unidos no se haga ilusiones sobre un ataque relámpago. Leonkov afirma que los beneficios para Moscú de regresar a Cuba son obvios. Las bases en Cuba nos darán serias ventajas políticas. Cuando los bombarderos estratégicos Tu-160 volaron a Venezuela en 2018, en Estados Unidos estaban ocupados buscando la entrada al refugio antiaéreo más cercano. Una estación de rastreo en Cuba requerirá enormes costos de los estadounidenses para los sistemas de guerra electrónica con el fin de interferirla de alguna manera. Ello, asegura el comentarista, supondría gastos que obligarán a los estadounidenses a dejar de ayudar a Ucrania. Pero aparte de la invasión geopolítica, Konyakov no oculta el interés pragmático del Kremlin en Cuba. El acercamiento también es beneficioso para nosotros económicamente, en términos de inversiones y proyectos conjuntos. En Cuba existe, por ejemplo, el segundo depósito de níquel más grande del mundo. Y por supuesto, los propios cubanos saben cómo luchar. Sus pilotos tienen muy buena reputación. De acuerdo con él, en el propósito compartido de luchar contra el colonialismo estadounidense, los cubanos en América Latina y África, donde todavía son adorados, son aliados absolutamente indispensables para nosotros. Según él, ello coincide con las declaraciones de esta misma semana de Mikhail Myakov, director científico de la Sociedad Histórico-Militar Rusa. El tema del regreso del contingente militar ruso a Cuba sería relevante para la protección de los intereses rusos y cubanos, por lo que valdría la pena considerarlo, dijo Mikakov a la agencia rusa RIA Novosti. Las declaraciones de Mikakov se produjeron pocos días después de que el general de cuerpo del ejército cubano Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de la isla, visitara Moscú para reunirse con su homólogo Sergei Shoigu, para concretar acuerdos de colaboración técnico-militares que no han sido detallados. También luego de que se revelara que, bajo la apariencia de diplomáticos y funcionarios de la Embajada de Rusia en La Habana, una red de decenas de agentes de la inteligencia militar GRU y del Servicio de Inteligencia Exterior del Kremlin operan desde Cuba un centro de espionaje que habría servido a Moscú para dar seguimiento a las operaciones de vigilancia sobre Estados Unidos, que hasta hace 2 décadas hacía la base de espionaje de Lourdes. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.